Con ustedes, el profesor Pablo Pelotudelli. Hola, el viernes pasado en la comisión de 14 a 16 había solo 2 personas que habían leído el texto y había solamente 2 personas en la clase. Y sin embargo, solamente se vieron 2 minutos del video y el resto de la clase se discutió el texto. Y la clase duró hasta las 16. Así que si en las otras comisiones no se lee, en todo caso haré las preguntitas que fueron favorecidas en las últimas instancias de evaluación académica, aunque ahora se intente negarlo, o si no algo peor todavía. Voy a hacer exponer a los alumnos el texto. Y ahora sí, algunas consideraciones sobre la historia de la antigua Esparta. La polis de Esparta era de lejos la más grande de Grecia continental. Ocupaba 8.400 kilómetros cuadrados por la conquista del territorio vecino en el occidente de Mesenia. En este mapa se ve cómo era la distribución de Esparta y sus aliados en la guerra del Peloponeso. Excepto unas cuantas polis neutrales en el Peloponeso, toda esa zona estaba dominada por Esparta. Lo que figura en amarillo es la Liga de Delos de Atenas. Los azules son los neutrales. Según Finley, la conformación particular de Esparta se da por su original solución a la stasis, es decir, esa escasez de tierra por la cual había conflicto. Esparta, en vez de buscar nuevas colonias, conquistó el territorio vecino, el territorio de Mesenia, convirtiéndose así en la polis más grande. Ello produjo una redistribución de tierra entre los espartanos, con lo cual idealmente en un comienzo cada espartano tendría un lote de tierra, y que los espartanos se dedicaran exclusivamente a la actividad militar, no para nuevas conquistas, sino para controlar a la población conquistada, los ilotas. También siguiendo a Finley, la conformación del sistema espartano se haría en el siglo VI, tras la Segunda Guerra Mesenia. La primera fue la conquista de Mesenia, la segunda, la revuelta de los mesenios. Ello produjo todo un recambio y reajuste de las instituciones, preservando nombres antiguos y costumbres antiguas, pero dándoles un significado nuevo. Y esto se da principalmente porque los espartanos son una gran minoría dentro de la población que vive en su polis. Los periecos, los que viven alrededor, son alrededor del 20%, obviamente todos estos porcentajes son provisionales o discutibles más bien, y los ilotas son la gran mayoría de la población, además de haber, como dice el texto, numerosos grupos intermedios. Las instituciones de gobierno de Esparta estaban encabezadas por 2 reyes, una diarquía, y ambos reyes tenían que pertenecer a familias diferentes. Eran quienes comandaban el ejército fuera de Esparta, como los cónsules lo harían en Roma, pero tenían pocas atribuciones de gobierno dentro de Esparta. Se encargaban más bien de las funciones religiosas, como lo hace el arconte Basileus en Atenas. Los principales magistrados son los éforos, que eran 5 y duraban 1 año, que se encargaban del cumplimiento de las leyes, de imponer multas, inclusive a los reyes, y también interpretar las leyes y normas. Además se ocupaban de las tareas de administración civil y finanzas. El órgano clave era la Gerusía, un consejo de 30 personas, de las cuales 28 eran ancianos de más de 60 años, más los 2 reyes, y que eran elegidos en forma vitalicia. La pela tendría aunque no se sabe bien, la función de elegir a los magistrados, pero tenía más bien un carácter asesor que un carácter de decisión. Por las referencias que tenemos, funcionaban como la asamblea homérica, a los abucheos y a las aclamaciones. En un análisis macrohistórico, estaría bien decir que todas estas sociedades estaban integradas por explotadores y explotados. Pero casi todas las sociedades desde el Neolítico son así. No es hacer un análisis fino decir que hay varias formas de explotación.
sino que es necesario hacerlo debido a las diferentes condiciones de vida que eso implica. Lo que para nosotros es una abstracción, para ellos son realidades cotidianas en la forma de vida. Hay grandes diferencias entre los hilotas y los esclavos mercancía que había en Atenas. Una de ellas es que los esclavos son propiedad privada, mientras que en Esparta son propiedad del Estado o más bien de la comunidad, si consideramos que el Estado estaba formado por los ciudadanos. Los esclavos podían ser vendidos a ser propiedad privada, mientras que los hilotas no pueden ser vendidos, aunque obviamente el Estado puede reasignarlos. Los esclavos mercancías son siempre extranjeros, tanto en Atenas como en Roma, mientras que los hilotas son la población conquistada, es decir, son los habitantes de la región al momento de ser conquistada por Esparta. Los esclavos viven con otros esclavos, también con hombres libres, a veces, como en Atenas eran bien tratados, en condiciones bastante buenas, pero la gran diferencia es que los hilotas viven en familia, y de esto sale algo muy importante, que mientras que los esclavos solamente tienen un igual estatus jurídico, pero no una conciencia de grupo, debido a la gran diferencia entre las tareas que se les asignaba y en la forma en que eran tratados, los hilotas forman una comunidad, porque no solamente viven en familia, sino que tienen la misma lengua, las mismas costumbres, la misma religión. Como ya dijimos antes, los esclavos parecían ser generalmente bien tratados en Atenas, lo cual no significa que estuvieran bien, pero las referencias que tenemos al hilotaje es que eran muy maltratados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que los esclavos, al no tener conciencia de grupo, escapaban individualmente. Esa era su forma de rebelión. Mientras que los hilotas, cada generación, 20, 25 años, había una gran revuelta hilota que le causaba muchos problemas a los espartanos, porque al compartir tantas cosas, a los hilotas les era muy fácil, o mucho más fácil, organizarse políticamente para alguna rebelión. Introducidas varias reformas por Licurgo, fue primera y principal la institución de los gerontes, de la que dice Platón que, al combinarse con la flamante autoridad de los reyes y contar con igualdad de voto en las cuestiones de importancia, fue, a la vez, la causa de su salvaguarda y de su moderación. Pues, cuando oscilaba el sistema y se inclinaba, bien como los reyes o hacia la tiranía o, como la masa, hacia la democracia, colocándose en medio a modo de contrapeso, la autoridad de los gerontes y recobrando así el equilibrio, tuvo la más firme organización y estructura, ya que siempre los 28 gerontes se unían a los reyes para oponerse a una democracia y, a la inversa, servían de refuerzo al pueblo para evitar la instauración de una tiranía. Este pasaje de la vida de Licurgo, escrita por Plutarco en el siglo II después de Cristo, en sus vidas paralelas, donde se comparan personajes de la historia griega con los de la historia romana, muestra la importancia que para Licurgo tenían, Licurgo figura legendaria, la institución de la gerusía, que eran verdaderamente gerontes porque tenían más de 60 años, es decir, que lo de consejo de ancianos no quedaba solamente en nombre como tantas otras sociedades. Esta institución era el contrapeso entre la democracia y la tiranía, y es por eso en general que a la polis espartana se la considera una oligarquía. Era como sigue: los jefes de los jóvenes, a aquellos que a primera vista eran inteligentes, los sacaban durante cierto tiempo al campo en cada ocasión de una forma distinta, con puñales y la comida indispensable, pero sin nada más. Ellos, durante el día, esparcidos por encubiertos lugares, se escondían y descansaban, y por la noche, bajando a los caminos, mataban a cuantos hilotas sorprendían. A menudo, metiéndose incluso en sus campos, daban muerte a los más recios y fuertes de aquellos, como precisamente cuenta Tucídides en sus guerras del Peloponeso, que los que por su valor fueren designados por los espartiatas se coronaron como si ya se hubieran convertido en hombres libres,
y recorrieron así los templos de los dioses, pero poco después desaparecieron completamente todos, aunque eran más de 2000, sin que ni en ese momento ni más adelante pudiera nadie decir en qué forma exactamente perecieron. Aristóteles dice, además, que los éforos, en cuanto toman posesión de su cargo, declaran la guerra a los ilotas, para que esté justificado matarlos. También en las otras circunstancias los trataban cruelmente y con dureza. Así, a unos los metían en los sisitia y los obligaban a beber abundante vino puro, con la idea de mostrar a los jóvenes en qué consisten las borracheras, y les ordenaban cantar, ejecutar bailes humillantes y ridículos y mantenerse lejos de los hombres libres. Por eso, según cuentan, cuando luego en la campaña de los tebanos contra Laconia se trató de obligar a los ilotas prisioneros para que cantaran los poemas de Terpandro, Alcman y Espendonte, en Laconio se negaron, diciendo que no querían sus señores. Así pues, quienes afirman que en Lacedemón el libre era absolutamente libre y el esclavo absolutamente esclavo, no sin acierto han marcado la diferencia. Yo pienso, sin embargo, que semejantes crueldades aparecieron entre los espartiatas más tarde, y en particular a raíz del gran terremoto, con ocasión del cual dicen que los ilotas se entendieron con los mesenios, innumerables males azotaron al país y un terrible peligro amenazó a la ciudad. Pues, al menos yo, no podría atribuir hecho tan infame como el de la Cripteia a Licurgo, si juzgo por su mansedumbre y ecuanimidad en las otras medidas su forma de ser, de la que hasta la divinidad dio testimonio. Acá tenemos las dos versiones de la Cripteia. Una, que esos jóvenes escogidos mataban a todo espartano que encontraban en la noche, y otra, que mataban a los que habían sido escogidos dentro de una lista por ser los más valerosos, por ser los que más desafiaban el poder de los espartanos. Lo de la sisitia, que los acostumbraban a emborrachar, era indudablemente una humillación pública para separar bien los dos grupos. La historia de los 2000 ilotas desaparecidos es bastante impresionante. En un momento en que a Esparta le estaba yendo mal en la guerra del Peloponeso, tuvieron miedo de una rebelión de ilotas. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a ilotas a luchar, prometiéndoles la libertad. ¿Y quiénes se ofrecerían para semejante tarea? Sino los más decididos, los más valerosos, aquellos que encabezaban a la población. Bueno, los coronaron con laureles, las mujeres los despidieron de la polis de Esparta con flores, y cuando salieron nunca más se supo de ellos. Obviamente los mataron. Esto sí que era gobernar por el terror. El gran terremoto al que refiere Plutarco fue en el año 464 a.C. Ahí se produjo una gran rebelión de los mesenios y Esparta tuvo que pedir ayuda hasta Atenas para sofocarla. Después de extirpar toda clase de ñoñería, crianza a la sombra y blandura, no menos que a los jóvenes habituó a los jóvenes a que, desnudas, desfilaran, danzaran y cantaran en ciertos cultos, ante la presencia y la contemplación de los muchachos. A veces, con burlas dirigidas a cada uno, censuraban provechosamente a los que cometían errores y, por el contrario, dedicando a quienes de ellos lo merecían encomios compuestos a base de canto, infundían en los jovencitos gran pundonor y celo. Pues el que así fue encomiado por su valor y se había hecho popular entre las jóvenes, se marchaba orgulloso por los elogios, mientras que las picaduras producidas con la chanza y las burlas, en absoluto eran más débiles que las amonestaciones con seriedad, puesto que al espectáculo, junto con los demás ciudadanos, también asistían los reyes y los gerontes. Lo que debió haber sido en Esparta la presión para que los ciudadanos fueran todos iguales, es decir, guerreros, valerosos, no dedicados a la música ni a ningún tipo de arte, debió haber sido tan enorme que la utilización de las mujeres
que dicho sea de paso, su libertad en Esparta era famosa en toda Grecia, eran utilizadas para que aquellos muchachos que se destacaban en la agogé, el sistema educativo espartano, fueran elogiados en las fiestas públicas, mientras que aquellos que fallaban eran burlados por las mujeres frente a toda la comunidad, y que eso verdaderamente debió haber sido una presión enorme para que todos fueran de la misma manera. En todo caso, los espartanos se lo merecían. A su vez, impidió enriquecerse injustamente, con medidas especiales. En efecto, en primer lugar, estableció una moneda de tales características que, aunque metieran únicamente en su casa la cantidad de 10 minas, no pasara inadvertido a dueños ni a criados, pues se necesitaría un local grande y un carro para su transporte. Además, se busca si hay oro y plata, y si aparece algo en algún sitio, su poseedor es multado. En fin, ¿cómo se va a andar afanoso tras el lucro allí donde la posesión de riquezas causa más molestias que comodidad de su empleo? Genofonte, ateniense exiliado en Esparta en la primera mitad del siglo IV, escribió una república de los lacedemonios en los cuales se dedica constantemente a elogiar las costumbres espartanas, probablemente en referencia a Atenas como su contraejemplo. En este caso habló de la gran moneda, habló de tamaño que había en Esparta para que nadie la pudiera ocultar y tuvieran vergüenza. Obviamente, la historia posterior de Esparta demostró que esto es más un cuento que una realidad. Igualmente, en época clásica, ya era famosa la corrupción de los espartanos en el exterior, es decir, que esas costumbres tan austeras solamente podían ser conservadas con la presión de toda la comunidad que esperaban que todos fueran de la misma forma. Una vez que salían de la polis, ya ahí mostraban cómo querían vivir y no cómo les obligaban a vivir. Disolvió, pues, las democracias y demás gobiernos, y en cada ciudad dejó un gobernador lacedemonio y 10 magistrados, tomados de las ligas políticas que a su orden se habían establecido, lo que ejecutó igualmente que en las ciudades enemigas, en las aliadas. Y libre con esto de cuidados, volvió al mar, habiendo adquirido para sí, en cierta manera, la comandancia de toda Grecia. Porque no tomaban los magistrados ni de la clase de los nobles ni de la de los ricos, sino que todo lo hacían obsequio de sus afiliados y sus huéspedes, constituyéndolos árbitros de las recompensas y de los castigos, con lo que, y asistir él mismo a muchos degüellos y desterrar a los contrarios de sus enemigos, no dio a los griegos la más favorable idea del mando de los lacedemonios. No hable mucho. Tal cual cuenta Plutarco en su vida, Lisandro fue el general espartano que construyó una flota con dinero persa y finalmente logró derrotar a los atenienses en la guerra del Peloponeso con su propio juego, es decir, el combate marítimo. Ahí comenzó la hegemonía de Esparta, pero aparentemente esta hegemonía fue muy pobremente administrada. Pero esto funcionaba como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Atenas, en las polis que había controlado, impuso democracias, y Esparta, en las polis que controló, impuso oligarquías. Ya desde muy poco después de la guerra del Peloponeso, la hegemonía de espartana era muy resistida debido a las injusticias y a la mala administración que ellos hacían de su poder. No en vano eran corruptos fuera de Esparta. Dentro de los 5 días siguientes después de terminar el sacrificio, alguien descubrió a los éforos una conspiración y a Sinadón su instigador. Este era un joven de constitución fuerte y de ánimo muy decidido, pero no de los iguales. Al intentar preguntar los éforos cómo aseguraba que se realizaría el plan, el denunciante dijo que Sinadón lo llevó al extremo del ágora y le mandó contar cuántos espartiatas había en ella. Yo, afirmó, después de contar al rey, éforos, ancianos y a otros 40 aproximadamente, pregunté:
Sinadón, ¿por qué me mandaste contarlos? Él respondió, supón que esos son tus enemigos, y aliados todos los demás del ágora que pasan de 4000. Añadió también que le había indicado haberse encontrado en las calles aquí con uno, allá con 2 enemigos, pero que todos los demás eran aliados, y que con cuantos espartiatas se encontraban en los campos, que había un enemigo, el dueño, pero aliados muchos en cada uno. Como los éforos preguntaran si podía decir cuántos eran los confidentes que conocían el plan, declaró sobre eso que Sinadón decía que no tenían muchos directores, pero que eran los confidentes más fieles. Estos aseguraron que se comprometían con todos, hilotas, neodamodes, inferiores y periecos. Efectivamente, en cualquier sitio que se hable entre ellos de los espartiatas, nadie podía ocultar que los comería con gusto, incluso crudos. De este fragmento de las Helénicas, escritas por Jenofonte, que pretenden ser una continuación de la guerra del Peloponeso de Tucídides, se pueden ver 2 cosas. Uno, lo pocos que eran los espartanos con respecto a la población de su polis. Y número 2, el pintoresco detalle de que se los comerían vivos, incluso crudos, a los espartanos todos los que eran humillados por ellos. Si alguien me pregunta si yo creo que las leyes de Licurgo permanecen inmutables aún hoy, por Zeus ya no podría afirmarlo con seguridad. Realmente sé que antes los lacedemonios preferían vivir ellos solos en su patria con sus bienes corrientes, a gobernar las ciudades y recibir sus adulaciones y, así, ser víctimas de la corrupción. Sé también que, antes, ellos temían que se les viera con oro. En cambio, ahora hay algunos que se pavonean de poseerlo. También conozco que, antes, había expulsiones de extranjeros, debido a eso, y que no se permitía salir del país para que los ciudadanos no se contaminaran con la molicie de los extranjeros. Ahora, en cambio, sé que los que se tienen por los primeros se esfuerzan por ser gobernadores en el extranjero y que nunca llegue su cese. Y hubo un tiempo en que se preocupaban por ser dignos de llevar la dirección. En cambio, ahora se ocupan mucho más de conseguir el mando, que de ser merecedores de él. En consecuencia, los griegos iban antes a Lacedemón y les pedían que tomaran el mando contra los que pretendían ofenderlos. En cambio, ahora muchos se llaman en auxilio unos a otros para impedirles que vuelvan a tomar el mando. Ahora bien, nada debe extrañar que surjan estos reproches contra ellos, puesto que es notorio que no obedecen ni al dios ni a las leyes de Licurgo. Retornamos a la República de los Lacedemonios de Jenofonte. Él, que dedicó toda su obra a resaltar y a destacar las virtudes de la educación y del sistema de gobierno espartano, sin embargo tiene que admitir que en la época en que él vive ahí, eso que tan bien había descrito ya no existía. Nunca lo vio. Es lo que se llama el espejo de Esparta. Una cosa es lo que cuentan de los espartanos y otra cosa lo que verdaderamente debían ser. Igualmente, recordemos que Esparta fue la polis más poderosa durante el siglo V, así que tampoco puede ser todo mentira. En todo caso, grandes exageraciones. Como ellos no escribían, todo lo escribían los extranjeros, la mayoría de los cuales iban de paso, ya que como leímos en el fragmento, eran expulsados. Y cuando alguien va de paso, se le muestra lo que quiere ver o lo que ellos más bien desean que el visitante vea. Esto es todo por hoy. Y a pesar de las amenazas de la Asociación para el Aprendizaje Significativo, vamos a seguir con nuestra tarea aún disfrazados. Y también vamos a responder a ese infame video que anda dando vuelta por las redes sociales, titulado Los protocolos de las pedagogas de Sion, donde se acusa a los miembros de la carrera de Ciencias de Educación de que buscar la dominación mundial, tal como el grupo Clarín. Hasta luego, alumnos.